luego. No sabía que íbamos a tener 2 semanas de clases en línea. Entonces, ok, vamos a hablar un poquito acerca del campo de historia del pensamiento económico y luego vamos a hablar de una doctrina económica que surge después de la Escuela de Salamanca, que es el primer tema en el temario, pero ese lo vamos a ver despuesito, mercantilismo. Ok, entonces, historia del pensamiento económico. Primero hay que definir lo que es. Entonces, ¿qué es historia del pensamiento económico? Es la rama de economía que estudia las teorías del pasado, el desarrollo de las teorías de hoy, cómo es que se dieron, los economistas que elaboraron todas estas teorías y el desarrollo intelectual tanto de los modelos como de las corrientes, como de los economistas que pertenecían a estas corrientes. Ok, noten, y esto es una confusión muy común, historia del pensamiento económico no es historia económica. Para acabarla de fregar, hay muchos historiadores económicos que escriben acerca de historia del pensamiento económico y uno que otro historiador del pensamiento económico escribe acerca de temas de historia económica, pero no son lo mismo. Historia económica es la rama de economía que examina las historias, o la historia, perdón, con teoría económica y estudia eventos económicos como Revolución Industrial, Gran Depresión, etcétera, así como el desarrollo de economías. El dilema de historia del pensamiento económico es cómo examinar las teorías del pasado. Ok, entonces, tenemos 2 opciones para examinar las teorías del pasado. La primera, podemos examinar teorías del pasado con las teorías que tenemos. Ok, eso es lo más fácil, pero arriesgamos perder mucho del sentido original de las ideas. Entonces, por ejemplo, yo puedo explicar el movimiento entre precio natural y precio de mercado que aparece en la riqueza de las naciones por medio de gráficas de demanda y oferta. Pero esa no es la manera en que Adam Smith visualizó el proceso. Ahí yo estoy imponiendo el marco teórico que tenemos hoy para explicar un marco teórico que no dependía de esas curvas. Entonces, muchas veces no es la mejor manera de examinar estas teorías. Ahora, también podemos examinar teorías del pasado en términos contemporáneos. Es importante ciertamente tomar en cuenta el ambiente intelectual en el que se elaboraron las teorías del pasado, pero no tenemos una máquina del tiempo. Entonces, no podemos realmente viajar al pasado, meternos a la cabeza de estos economistas o estar en ese ambiente social y poder examinar las teorías completamente así, en términos contemporáneos. Por eso escribí, no podemos quedarnos solamente con el procedimiento 2. En este curso seguiremos los 2 métodos a medida de lo posible. Vamos a escuchar a los muertos, examinaremos las teorías en el contexto que se desarrollaron y a veces examinaremos el desarrollo de esas teorías por medio de la gente como lo estaban explicando en esos momentos. También vamos a aprovechar la retrospectiva. Vamos a interpretar lo que nos dicen con las herramientas y el conocimiento que tenemos ahora. ¿Okay? Historia del pensamiento económico es una de las ramas más atacadas y más menospreciadas en economía, junto con historia económica. ¿Alguien me está grabando? ¿Alguien está grabando? Espero que sí. Sí, muchísimas gracias. Siempre se me olvida. Ok, entonces permítanme ponerme los lentes y volver a pantalla completa. Ok, entonces, hace mucho, cuando yo empecé a trabajar en la facultad, hace 14 años, había 2 semestres de historia económica y 2 semestres de historia del pensamiento económico. Ahora nada más hay un semestre de historia económica y un semestre de historia del pensamiento económico. Son cursos que para muchos economistas son, son cursos que se pueden cortar y se piensa sin mayores problemas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, nadie se pregunta por qué tenemos que estudiar microeconomía, macroeconomía o econometría. Nadie se pregunta realmente por qué tenemos que estudiar optimización dinámica antes de estudiar macro 3. Pero casi siempre
surgen las mismas preguntas acerca de historia del pensamiento económico. Cuando se trata de HPE, todos hacen las mismas preguntas. ¿De qué sirve la historia del pensamiento económico? ¿Por qué estudiar ideas anticuadas o equivocadas que ya no usamos? La segunda pregunta, la segunda pregunta contiene un supuesto enorme y por ahí podemos empezar. No sé qué me dio para poner cara. Creo que quería decir carga. Carga un supuesto enorme y por ahí podemos empezar. Ok, entonces déjenme ver aquí. Ok, entonces, carga. Ok, la primera razón para estudiar esta historia del pensamiento económico es que no todo lo que sobrevivió es correcto. Muchos suponen que la teoría que tenemos ahora es la mejor, habiendo pasado por varios filtros. Este error lo cometen algunas personas cuando se refieren al cristal roto de Keynes. Esta es una anécdota que Keynes utilizó, una parábola que Keynes en algún momento utilizó. Un niño rompe una ventana. Ceteris paribus, el cristalero la repara. Ceteris paribus, el cristalero obtuvo trabajo y recibió dinero. Ceteris paribus, el cristalero gasta su ingreso. Ceteris paribus, el cristalero por lo tanto estimula la economía. Entonces el niño, al romper la ventana, terminó haciendo un bien, según los keynesianos. Pero esta es una falacia que no toma en cuenta costos de oportunidad. Y en 1845, esta mentira fue desmentida por Frédéric Bastiat. O sea que más de 100 años después, la gente todavía cree que el niño que rompe una ventana es un héroe porque estimula la economía. Vamos a leer un ensayo de Frédéric Bastiat, La ventana rota, publicado en el siglo antepasado, que desmiente esto. En parte por eso es importante estudiar historia del pensamiento económico, porque desmiente una idea muy cómoda que tenemos los economistas, que todo lo que sobrevivió, todo lo que estudiamos ahorita, es más correcto de lo que teníamos en el pasado. Eso no siempre es cierto. Dos, bueno, quedándome en el tema 1. Ha habido muchos avances en economía, pero también se han perdido muchos conocimientos cuando una corriente o metodología económica releva a otra. Otra razón por la cual se pierden modelos o teorías es a causa de la tendencia en economía de sintetizar. Esto lo vamos a ver mucho en la obra de Adam Smith y de Alfred Marshall. Al sintetizar, logramos homologar varias ideas que se desarrollaron de manera separada. Pero al mismo tiempo, también se pierde el sentido original de muchas ideas o conceptos. Esto es muy problemático hoy en día con economía de corriente principal. Ok, 2. La historia da vueltas. Algunas teorías de antes quedaron descartadas hace siglos. Algunas otras se toparon con un muro. Teoría de equilibrio general es un ejemplo de un marco teórico que llegó a un callejón sin salida alrededor de 1916. No les dije esto en micro 3, pero la verdad es que teoría de equilibrio general se consideró muerta por más de una década. ¿Ok? Unos años después de 1916, usando matemáticas ignoradas por Leon Walras, equilibrio general revivió. La sociedad cambia, a veces vuelve en una situación similar al pasado. Los modelos que dejaron de ser útiles hoy podrán ser útiles mañana, no lo sabemos. La gran recesión del 2008, por ejemplo, resucitó los trabajos de economistas como Friedrich Hayek y Knut Wicksell, gente que ustedes probablemente no han escuchado hablar o quizás sí hayan escuchado hablar en mi curso de Micro 3 cuando hablamos brevemente del modelo de precios de Lindahl. Las malas teorías económicas no siempre mueren. Esa es otra razón por la cual debemos estudiar historia del pensamiento económico. La tercera razón, la historia no siempre se cuenta bien, en particular por gente que no estudió historia del pensamiento económico. Es importante corregir los errores y desmentir la historia de economía.
Ok, les voy a dar varios ejemplos de esto, pero déjenme retroceder y antes de que se me olvide, déjenme corregir algunas cosas aquí. Entonces, sí, carga un supuesto enorme. Ok, no. El otro error que tengo que corregir está aquí. A veces vuelve la sociedad. Ok, entonces. Equivalencia ricardiana. Esta es una idea que si no han escuchado hablar de ella ahorita, la van a escuchar eventualmente en sus cursos de macro. Estos son los dos modos de financiar un presupuesto por medio de deuda e impuestos, son equivalentes. La deuda no estimula la economía, ya que la gente consume menos para pagarla a futuro. ¿Ok? Es algo que van a ver en sus cursos de macroeconomía. Ahora, ¿quién inventó el concepto? Muchos creen que fue David Ricardo, ¿ok? Que vivió de 1772 a 1823. Por eso el nombre equivalencia ricardiana. Eso no es cierto. Fue Robert Barrow en 1974. David Ricardo planteó este ejercicio intelectual, ¿ok? Para financiar una guerra, un gobierno tiene la opción de hacerlo por medio de deuda o de impuestos. ¿Cómo debería hacerlo? Robert Barrow afirma que son dos modos iguales. David Ricardo dijo que era mejor cobrar impuestos, ya que la deuda mermaba el ahorro en su modelo y por lo tanto la inversión. Ok, aquí les va otro ejemplo. El teorema de Coase. Esta es una versión básica del teorema de Coase que van a hallar en muchos libros de texto. De hecho, esto es algo que a veces se enseña en Intro a la Micro. Si los costos de transacción son cero y un intercambio mutuamente benéfico es posible, los agentes en una economía alcanzarán un resultado eficiente. Ok, alguien dígame, ¿quién inventó el concepto? ¿Cómo se llama la persona? ¿Quién inventó el concepto? Coase. No sé, bro. Ok, sí, suena lógico, ¿verdad? Que haya sido este señor. ¿Quién inventó este concepto? Muchos creen que fue Ronald Coase, ¿ok? Porque lleva su nombre. De hecho, eso no es cierto. Fue George Stigler, un profesor de la Universidad de Chicago, después de leer un artículo de Ronald Coase. Ahora, aquí les va el otro detalle. ¿Qué es un teorema? Alguien dígame, ¿qué es un teorema? ¿Qué es un teorema? Alguien deme la definición de teorema. Es una afirmación que tiene una demostración lógica. Exacto, muchas gracias. Ahora, en su versión original, el teorema de Coase no tiene una demostración, o sea que este no es un teorema. O sea que el teorema de Coase ni es teorema ni es de Coase. Y para acabarla de fregar, Ronald Coase desmintió que esta declaración, el presunto teorema de Coase, haya sido suya, ahorita corrijo ese error, en un video disponible en YouTube. Y aquí está el video disponible en YouTube. Ronald Coase on Economics. Lo pueden ver gratis. Esto está disponible al público, pero todavía los economistas en sus libros de texto de principios de economía enseñan esta versión equivocada del presunto teorema de Coase, que no es más que la afirmación de George Stigler. ¿Ok? Nada más para que vean lo que sucede cuando no se estudia historia del pensamiento económico. Ok, aquí tengo que corregir, esto es suya. Ok, muy bien. Entonces le vamos a seguir. Ok, ahora. ¿Quién dijo esto al hablar de la revolución industrial en Gran Bretaña en 1844? Por cada trabajador vuelto totalmente desamparado o desempleado por la sociedad, hay 10 que están mucho mejor. Adivinen, ¿esta persona estaba a favor del capitalismo o en contra del capitalismo? Estaba a favor. A favor. Tal parece, ¿verdad? Nada más que el autor de estas palabras es Federico Engels,
un socialista y el mejor amigo de Carlos Marx. En ese texto, Engels estaba atacando al capitalismo. Ahora, este fragmento es muy capcioso, pero este fragmento nos permite entender el socialismo científico de Marx, alias marxismo, como veremos más adelante. Hay algo del socialismo científico que es muy importante. Marx reconocía el papel del capitalismo como un prerequisito para el comunismo. Es algo que mucha gente ignora. Es algo del cual vamos a hablar cuando toquemos el tema controversial de Carlos Marx. Ok, 4. Aprendes a escribir una revisión de literatura. Esta razón es un poco más útil y se la digo a los alumnos de posgrado especialmente. Si quieres escribir un artículo o una tesis, tendrás que escribir una revisión de literatura. ¿Alguien sabe lo que es una revisión de literatura? ¿Alguien me puede decir lo que es? No tienen que saberlo, pero si lo saben, me gustaría que lo compartieran. Toda la bibliografía que usaste para elaborar tu artículo de los libros que leíste y así. Sí, más o menos eso es lo que es una revisión de literatura. Una revisión de literatura es un resumen de la investigación previa acerca del tema de tu trabajo. La investigación que se ha llevado a cabo en el pasado acerca de la pregunta que tú quieres contestar. Ok. Una revisión de literatura no es más que una mini historia de pensamiento económico acerca del tema que te interesa. Estudiando historia del pensamiento económico y aprendiendo a escribir acerca de historia del pensamiento económico, tú puedes aprender cómo escribir una revisión de literatura que sea de provecho para el lector. No nada más una lista de resúmenes de artículos, que es un problema que tenemos con mucha gente que escribe trabajos, artículos, tesis de economía. Ok, ahora sí, vamos a entrar al mercantilismo, pero antes de eso, ¿hay alguna pregunta acerca de esta discusión introductoria a historia del pensamiento económico? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok. Entonces vamos a empezar con el primer tema del semestre, mercantilismo. O sea, ¿qué es mercantilismo? Mercantilismo es un término cupular, que apareció como sistema mercantil en la riqueza de las naciones. Déjenme corrijo eso antes de que me alburen. Sí, es un término cupular que apareció como sistema mercantil en la riqueza de las naciones de Adam Smith. Ok, entonces Adam Smith se refiere a esto como sistema mercantil. Ahora, es un término cupular porque los mercantilistas no se autoidentificaban como tal. No se llamaban, yo soy mercantilista, no se referían así a sí mismos. Ok, ahora, en 1931, Eli Heckscher, el autor del modelo Heckscher-Ohlin, uno de los autores, perdón, del modelo Heckscher-Ohlin, publicó un libro acerca de este conjunto de políticas públicas y le puso al libro mercantilismo y se refirió a este conjunto de doctrinas económicas como mercantilismo. ¿Ok? Entre 1580 y 1752, más o menos, no son años muy precisos, varios países europeos tuvieron su propia versión de mercantilismo. O sea, Alemania tuvo una versión de mercantilismo que se llamó cameralismo o camaralismo. ¿Ok? Reino Unido tuvo una versión de mercantilismo que realmente no llevaba un nombre como tal, quizás sistema mercantil como le llamó Adam Smith. Sin embargo, todas las versiones de mercantilismo compartían ciertas características. Ahorita le quito el punto a ciertas. El mercantilismo es una doctrina económica elaborada por las clases mercantiles para el beneficio de las clases mercantiles. Es una definición muy amplia de mercantilismo. Me hago esta corrección aquí. Ahí está. Ok, y esto es un cuadro, es de dominio público, no me lo robé, no se preocupen, de un artista italiano que captura mucho esta imagen romántica del mercantilismo. Aquí vemos los grandes barcos de las grandes empresas
y un puerto muy ocupado con mercaderes, comerciantes importando y exportando mercancías. ¿Ok? Ok, muy bien. Entonces déjenme... Entonces, aprovecho esta diapositiva para mencionar esto. Mercantilismo es como neoliberalismo. O sea, es un término que se usó para referirse a un grupo de personas que nunca se identificaron como tales. ¿Ok? Y de hecho en economía esto es una constante. Por ejemplo, Adam Smith pertenece a una corriente que se llama economía política clásica. ¿Ok? Los economistas clásicos nunca se autoidentificaron como clásicos, porque pues obviamente ellos no se veían como algo clásico, se veían como algo contemporáneo. Entonces sí, tengan mucho cuidado, este es un tema recurrente en la historia de la economía. Ok, entonces vamos a seguirle. ¿Cuáles son las características comunes de todos estos tipos de mercantilismo? Primero, y esto es común en todas las variantes de esta doctrina, el oro y la plata son la fuente de riqueza. La riqueza de una nación, es la riqueza es función de una nación, es función de la cantidad de lingotes de oro y plata que tiene. Ahorita hago esa corrección. La riqueza de una nación depende de la cantidad de lingotes de oro y plata que tiene. ¿Ok? Por lo tanto, lo más importante para una economía nacional es recaudar oro y plata. Para acumular oro y plata es necesario maximizar las exportaciones de bienes y minimizar las importaciones de bienes. Ok. 2. El primer concepto es el fundamental y genera la segunda característica. El comercio internacional es un juego de suma cero. Alguien, por favor, dígame, ¿qué es un juego de suma cero? Si no saben, no hay problema, ahorita lo voy a definir. Si alguien ha escuchado el término, ¿alguien ha escuchado ese término, juego de suma cero? Nadie lo ha escuchado. Yo Okay, no. Sí, no se preocupen. Por lo general la gente lo empieza a escuchar en sexto, séptimo semestre, más o menos. Ok. El objetivo de todo país es exportar mucho más de lo que importa, porque de esa manera puede recaudar oro y plata lo más posible. Un juego de suma cero es una actividad en donde para que alguien gane, los otros jugadores deben perder. Es imposible que todos los países del mundo tengan exportaciones netas positivas. Eso no se puede dar. Por lo tanto, para que un país tenga éxito en el ámbito internacional, al menos otro país tiene que perder. Esta es la mentalidad del mercantilista. No estoy diciendo que esta es la mentalidad correcta. No lo es. Por lo menos un país termina con importaciones en exceso de exportaciones. Por lo tanto, pierde oro y plata. Por lo tanto, pierde en este juego. Queda más pobre. Ok. Entonces déjenme hacer varias correcciones aquí porque me comí algunas palabras. La riqueza de una nación es función de la cantidad de, no creo que sea necesario lingotes, de oro y plata que tiene. Ahí queda. Para acumular oro y plata, minimizar el comercio, el objetivo de todo país es exportar mucho más de lo que importa. Juego de suma cero, es imposible. Sí, de todo esto está bien. A ver, permítanme, recibí aquí un mensaje o algo. Déjenme nada más ver aquí. Fui yo, maestro. Disculpa, justo. No te disculpes, no te disculpes, está bien. Hubo una leve confusión. No hay ningún problema. Nada más que no sé si sea, ustedes saben, no sabemos si eso sea una emergencia o algo. Entonces tengo que fijarme. Ok. Que no sé, que hay un incendio en el edificio y me tengo que largar. Ok. El tercer principio deriva, o la tercera característica deriva de la segunda, proteccionismo.
Los mercantilistas creían que un gobierno debe tener la siguiente política comercial. Ok, son rasgos generales. Cada país tenía una variante, ¿verdad? Pero la importación de materias primas que no se producen en el país deben estar libres de aranceles para importar lo más posible en términos de insumos. ¿Ok? La exportación de materias primas que se producen en el país debe ser brutalmente prohibida. Por ejemplo, la exportación de lana se castigaba, creo que se castigaba con pena de muerte o algo así. O sea, sacar una oveja de Gran Bretaña era un delito muy, muy serio, porque la lana era una materia prima para la industria textil. Entonces, la exportación de materias primas que se producen en el país debe ser prohibida. 3. La industria doméstica debe ser protegida con aranceles y otras restricciones para fomentar la industrialización del país. Ahora, aquí estoy usando el término industrialización e industria de manera muy primitiva y muy general. El mercantilismo vino antes, mucho antes de la Revolución Industrial. Entonces, la industria para ellos eran talleres, quizá talleres grandes, pero talleres de artesanos. ¿Sí? Ok. Estas medidas mantenían costos de producción bajos y precios al consumidor altos. Ok, entonces, la cuarta característica, colonialismo monopolista. Una manera efectiva de conseguir materia prima barata es por medio de la colonización, esa hermosa costumbre de invadir otros países y básicamente robar todo lo que tienen. ¿Ok? La madre patria, un término que a mí me choca, por cierto, la madre patria también puede utilizar a las colonias como mercados cautivos. Como tengo dominado tu país, yo puedo obligarte a comprar mercancías de mis productores y vender insumos a mis productores a precios que te dejan a desventaja, pero me benefician a mí un chorro. Ok, vamos a pasar a la política colonial, pero antes de eso, déjenme hacer una pausa. ¿Hay preguntas al respecto? ¿Hay algo que quieran reiterar? ¿Hay algo que quieran clarificar, que quieran que clarifique? Yo tengo una pregunta. Es que no entiendo bien si los mercantilistas buscaban como exportar más porque la exportación de materias primas estaba prohibida. O sea, nada más exportar bienes como finales o cómo era como esa lógica. Sí, era la exportación de bienes finales. La exportación de materias primas se prohibía para que la materia prima dentro del país fuera lo más barata posible. Porque si comienzas a exportarla, el precio comienza a aumentar. ¿Verdad? Entonces, estaba prohibido exportar lana a países que te pagaban más que Reino Unido o Gran Bretaña, perdón. Ok, creo que ya me quedó más claro. Gracias. Doctor, Mande. ¿y por qué sube el precio cuando se empiezan a exportar materias primas? Porque hay menos de la materia prima en tu país. Ok. Sí, ¿verdad? Ceteris paribus hay menos. Entonces, sí, ok. Entonces estamos en colonialismo monopolista. Okay. La política colonial de los mercantilistas puede resumirse de la siguiente forma. Primero, una y solamente una empresa de la madre patria debe tener derecho de comerciar la materia prima de la colonia. Por ejemplo, las famosas compañías de las Indias Orientales. Ahí puse la compañía de las Indias Orientales. Había como, bueno, hay dos famosas. La compañía de las Indias Orientales de Inglaterra o británica y la compañía de las Indias Orientales de los Países Bajos. ¿Ok? La compañía británica de las Indias Orientales fueron los que conquistaron India. La India inicialmente no fue colonia del gobierno británico, era colonia de la Compañía Británica de las Indias Orientales.
Es equivalente a Telmex invadiendo Guatemala y conquistándola. Hagan de cuenta. O sea, estas compañías tenían ejércitos privados y marinas de guerra privadas. La compañía holandesa de las Indias Orientales, de hecho, era sumamente famosa por sus calabozos, donde agarraban gente que violaba las reglas de la política colonial y los mataban o los torturaban. Entonces, ok, ellos tenían el control en una colonia del comercio de materia prima. 2. Restringir o prohibir importaciones extranjeras en las colonias. Ok, por extranjero me refiero a alguien que no sea el país conquistador. Entonces, por ejemplo, en las colonias británicas se restringía o prohibía la importación de bienes que provenían de Portugal o de colonias portuguesas de África o del sur de Asia, o colonias holandesas del sur de Asia o de África o del Océano Índico. La última pieza de esta política subdesarrolló a Irlanda y África. Ahorita le pongo el acento a subdesarrolló. Restringir o prohibir la creación de industrias en las colonias. Era sumamente prohibido o restringido o sumamente controlado industrializar colonias. La idea era mantenerlas subyugadas y de preferencia pobres. ¿Ok? Ok. Entonces, la quinta característica del mercantilismo era su afinidad por una población grande. La nación necesita muchos soldados y marinos para proteger sus intereses y luego los mandas a colonizar más lugares. También se necesitan muchos trabajadores para mantener los salarios bajos. En el mercantilismo había un esfuerzo muy grande por mantener a la gente pobre. ¿Ok? Entonces, si se mantenían los salarios bajos, ceteris paribus, los costos de producción se mantenían bajos. Ceteris paribus, con costos de producción bajos, el país era más competitivo en el ámbito internacional. Y ceteris paribus, como podían exportar más, podían importar más oro y plata para la nación. ¿Ok? Déjenme nada más hago esa corrección de subdesarrollo. De hecho, hay un libro muy bueno al respecto que les puedo enseñar. Déjenme nada más. Pongo otra vez la cámara. Déjenme lo busco, lo tengo por aquí. Lo tengo por aquí. Lástima que ya no lo publican, nada más lo pueden comprar usado. No puedo creer que no lo tenga aquí. ¿Dónde está? Bueno, el jueves lo encuentro. No sé qué está por aquí. El jueves lo voy a encontrar. Sí, es un libro muy, muy bueno acerca de este tema, de cómo el mercantilismo empobreció a los países. Ok, entonces vamos a seguirle. Okay. Ahora vamos a hablar del papel del gobierno. Claro que cuando los salarios no eran suficientemente bajos, el gobierno puede imponer salarios máximos, ¿ok? No son salarios mínimos, son máximos. Es decir, si pagas más del salario máximo, te encierran en una jaula o te castigan de otra manera brutal. Ok, noten, los mercantilistas fueron la gente bonita que inició el mercado interatlántico de esclavos. Ellos fueron los que empezaron a arreglar ese tráfico de personas entre África y Arabia y las Américas. Okay. Para los mercantilistas, el gobierno juega un papel preponderante. El gobierno central tiene que cumplir varias tareas. Esta es una lista parcial de las tareas. Todas las tareas todas esas tareas son con el fin de regular la economía nacional. La primera, otorgar el privilegio del monopolio a una empresa o a un consorcio de empresarios. Segundo, promover el sector primario, agricultura y minería, por medio de subsidios. El sector primario, no primero, ahorita corrijo eso, sería el sector
que le da insumos a la industria. 3. Promover la industria por medio de subsidios, aranceles y restricciones o regulaciones no arancelarias. 4. Regular estrechamente la elaboración de bienes, garantizando niveles mínimos de calidad. Este sector es primario. Ahí está. Y luego todas las tareas son para regular la economía nacional. Ahí está. Ok, para llevar a cabo todas estas tareas, un gobierno central necesita ser enorme y poderoso. Entonces, esta es la época en donde se desarrollan las grandes naciones-estado. Se empieza a desarrollar este gobierno grande. ¿Ok? El gobierno también produce una normatividad, una reglamentación compleja para regular la economía. El caso extremo del mercantilismo, o por lo menos un caso extremo del mercantilismo, ocurrió en Francia entre 1665 y 1683. Se conoce como el colbertismo. Jean-Baptiste Colbert fue ministro de Finanzas en Francia durante este lapso. Ahí está el señor. Puso aranceles a una amplia gama de productos para desarrollar la industria doméstica. Subsidió varias empresas en el sector textil, vidriero y de porcelana. Fundó escuelas para entrenar mujeres en la producción de encajes. En sí eso no es algo malo, pero lo hizo para luego no tener que importar encajes de los Países Bajos. Y en 1673 publicó una serie de regulaciones que controlaban casi toda la producción y el comercio de bienes. Ok. ¿Cuáles fueron los resultados del colbertismo? La mayoría de las fábricas fundadas por Colbert quebraron. Algunas sobrevivieron, pero lo hicieron gracias al proteccionismo. ¿Ok? Para ser justos, una que otra se transformó en un proyecto exitoso. La única que yo conozco es la vidriera de Saint-Gobain, pero estamos hablando de decenas de empresas que quebraron, financiadas por el erario público. El laberinto de regulaciones fomentó la corrupción y el abuso de autoridad, que inevitablemente, por cierto, fue una de las causas, por lo menos, que generó la Revolución Francesa. En general, el colbertismo impidió que Francia se desarrollara saludablemente. Noten, Colbert estaba en contra de los aranceles internos, pero a pesar de ello, estos aranceles se mantuvieron. El trigo producido en una provincia de Francia no podía pasar a otra provincia sin pagar impuestos, como si fuera trigo extranjero. Déjenme hago algunas correcciones aquí. Para hacer... sobrevivieron gracias al proteccionismo, una que otra se transformó proyecto exitoso, aumentó, eso está bien, el colbertismo impidió, a pesar de ello, a pesar de su oposición, estos aranceles se mantuvieron. Estos aranceles internos van a jugar un papel muy importante en la liberalización de el mercado de harinas en Francia. Es un episodio que vamos a ver. Si tomaron intro a la micro conmigo, lo vieron en clase, la guerra de las harinas. La vamos a volver a ver. Ok, ahora vamos a hablar de las fallas del mercantilismo. Vamos a hablar principalmente de dos fallas y luego vamos a hablar del caso de algunos intelectuales que de hecho afirman que el mercantilismo fue algo bueno y por qué muchos economistas no estamos de acuerdo con ellos. El mercantilismo tiene fallas severas. Nos vamos a concentrar en dos problemas. La acumulación de oro y plata no es permanente. David Hume en 1752 fue David Hume el que ofreció una de las críticas más acertadas contra el mercantilismo. Ok, este es más o menos el resumen de la crítica de Hume. La cantidad de lingotes de oro y plata aumenta. Ceteris paribus, hay más dinero circulando en la economía.
Ceteris paribus. Si hay más dinero circulando en la economía, pero la cantidad de bienes se mantiene igual, ¿qué le pasa al nivel de precios? Alguien comente. Aumenta. Muy bien. Los precios de los bienes domésticos aumentan. Ceteris paribus. Los bienes domésticos se convierten en menos atractivos y relativamente hablando, los bienes extranjeros se convierten en más atractivos porque relativamente son más baratos. Los bienes domésticos se convierten relativamente menos atractivos, los bienes extranjeros se convierten en relativamente más atractivos. Ceteris paribus, sale oro y plata de la nación. Ceteris paribus, la cantidad de lingotes de oro y plata disminuye. Cualquier influjo de oro y plata se revierte entre la cantidad de dinero en circulación y precios. Déjenme escribo eso mucho mejor. Déjenme nada más. Fue David Hume. David Hume ofreció una de las críticas más acertadas contra el mercantilismo. Ahí está. La cantidad de oro y plata aumenta. Hay más dinero circulando en la economía. Los precios de los bienes domésticos aumentan. Los bienes domésticos se convierten se hacen relativamente más caros. Relativamente más caros. Los bienes extranjeros se hacen relativamente más baratos. Vamos a cerrar esto. Ahí está. Y muevo este monigote para acá. Sale oro y plata de la nación. La cantidad de oro y plata disminuye. La cantidad de oro y plata disminuye. Entonces, esta es una de las principales críticas del mercantilismo. ¿Ok? Cualquier influjo de oro y plata se revierte gracias a la relación entre la cantidad de dinero en circulación y los precios. ¿Ok? Ahora, este mecanismo, se me pasó ayer darle un nombre. Este es el mecanismo, de flujo especie. Species Flow Mechanism. Déjenme lo busco aquí. Species Flow. Price Species Mechanism. Sí, muy bien. Entonces, es el mecanismo de precios especie. Aquí nada más para darle un nombre. Mecanismo. Precios especie. Precios y especies. Especies se referirían a bienes, para que me entiendan. Ese es el mecanismo. Ahora, ¿hay alguna pregunta acerca de este mecanismo? ¿Hay algo que quieran que reitere o que clarifique? A mí no me queda muy bien. claro a qué se refiere con influjo, por ejemplo. Ah, sí, o sea que cualquier entrada de oro y plata, se va a revertir, se va a convertir en una salida. A ver, eventualmente termina saliendo del país gracias al efecto en precios, gracias a su efecto en el nivel de precios. No sé si así lo entiendas mejor. Sí, ya quedó claro. Gracias. Por nada. Ya saben, pregúntenme. Si algo no queda claro, pregúntenme. Ok, ahora hago una pausa aquí para explicar algo acerca de los exámenes de este curso. Estudien todo, porque puede venir cualquier cosa. Pero denle prioridad a las cosas que llevan un numerito o que estén en cajitas, porque esas son preguntas
que me gusta poner en exámenes. ¿Por qué me gusta ponerlas en exámenes? Esto lo vimos en micro 3. ¿Cuáles preguntas les gustan a los profesores poner en exámenes? Las que son más fáciles de revisar. Exacto. Y estas son bien fáciles de revisar. ¿Ok? Ok, entonces pónganle especial atención a esto, pero no nada más se limiten a esto, porque sí les puedo preguntar otro tipo de preguntas, les puedo hacer otro tipo de preguntas. Ok, entonces. Ahí está. Ok. La segunda crítica. A nadie le gusta ganar poquito, aunque no lo crean. Los mercantilistas implementaron varias leyes contra la vagancia, la vagancia. Pero al mismo tiempo querían mantener los salarios bajos. Para que vean la contradicción en estas dos medidas, salarios bajos, ceteris paribus. Ok, ¿qué le pasa al costo de oportunidad de no trabajar conforme te pagan menos y menos? Costo de oportunidad de no trabajar. Es más grande. ¿Mande? O sea, como se llama, te costea más no trabajar, ¿va? Entre más te van bajando el salario, es más atractivo no trabajar. Exacto. Entonces el costo de oportunidad de no trabajar es bajo. Por lo tanto, no es un gran sacrificio dejar de trabajar y convertirse en un vagabundo. Si ven cómo el mercantilismo crea su propio problema. Para ellos la vagancia era un problema muy, muy grande. Ahora, si es cierto, una de las causas de la vagancia era que la gente aún no estaba acostumbrada a la disciplina industrial. La gente no estaba acostumbrada a trabajar de 8:30 a 2 y luego de 3 a 6 de la tarde. Así no se trabajaba en la Edad Media. En el capitalismo mercantilista se empieza a implementar un tipo de disciplina industrial, pero la gente se tardó mucho en internalizarla. ¿Ok? La otra razón era por los salarios bajos. El efecto sustitución entre ocio y trabajo predomina cuando el salario es muy bajo. ¿Ok? Ok, entonces antes de eso, déjenme nada más corrijo este horror ortográfico, la vagancia. Pero fue una pregunta. Mande. ¿Cómo se trabajaba en la Edad Media? Ah, muy sencillo, no por horario. Tú tenías que producir algo para el señor feudal. O sea, tenías que cosechar, tú consumías lo que producías, pero en parte tenías que producir, no sé, trigo. Entonces producías 100 kilos de trigo. El señor feudal se daba sus vueltas y recogía 20 kilos de esos 100 y ya era todo. Entonces tenías que tener los 20 kilos listos para cuando se diera la vuelta el señor feudal. Pero fuera de ahí, tú podías estar cuidando a los niños y luego trabajando. O podías descansar un ratito y luego trabajar. O ir a comer algo, regresar y trabajar. No había un horario fijo. O sea, no había un horario fijo. No había una rutina de constante trabajo. Entonces sí, esto para mucha gente en Europa fue un cambio muy brusco. Sí, de hecho, la palabra trabajo, la palabra ocio, obtuvieron un significado muy particular cuando pasamos de la Edad Media al capitalismo. ¿Ok? Antes la división no era tan nítida. No sé si me expliqué. Sí, muchas gracias. Sí, ok. Entonces, nada más para que lo tengan como referencia. La vagancia era un problema tan grave que se castigaba de todo tipo de formas. Por ejemplo, en Gran Bretaña creo que la primera vez que te pescaban de vago, que no estabas trabajando, ¿qué es lo que le hacen al ganado? Lo marcan como con un fierro, ¿verdad? Sí, te marcaban con un fierro caliente en la cara. Y luego a la segunda te cortaban la oreja. Y luego a la tercera creo que ya finalmente te ahorcaban, porque ya no tenías remedio. O sea, esto era algo sumamente grave para los mercantilistas, la vagancia. Ok.
algunos intelectuales piensan que el mercantilismo ayudó a generar comercio internacional. Ok, esto se nos puede hacer raro a nosotros los economistas porque les acabo de decir que los mercantilistas amaban el proteccionismo. Entonces, ¿cómo era esto posible? Bueno, según algunos intelectuales, el gobierno, al conceder privilegios monopólicos a una empresa, ceteris paribus, aumentaban los beneficios esperados de comerciar, ceteris paribus, entonces los riesgos son mejor compensados, ceteris paribus, por lo tanto se fomenta mayor intercambio comercial. Esta es la versión que algunos intelectuales dan cuando hablan positivamente del mercantilismo. Ok. Examinemos estas afirmaciones usando una empresa emblemática del mercantilismo, la Compañía Británica de las Indias Orientales. Ok. The British East India Company. Ok. La compañía es un monopsonio en una colonia. ¿Quién no sabe lo que es un monopsonio? Lo vimos en micro 3, ¿verdad? Porque hablamos del salario mínimo. Pero todavía, ¿quién no sabe? ¿Quién no tomó micro 3 conmigo? Hoy, todos saben lo que es un monopsonio. Qué bueno. Alguien dígame qué es un monopsonio. Yo no sé qué es un monopsonio, profe. Ok, ¿quién es yo? ¿Quién digo yo? Diego Castillo. Diego, ok, Diego. Ok, alguien dígale a Diego que es un monopsonio. Cuando solo hay un demandante. Cuando solo hay un comprador del bien o del insumo en este caso. Monopolio es cuando solo hay un vendedor. Monopsonio es cuando solo hay un comprador. ¿Ya le entendiste, Diego, o no? Sí, profe. Sí, ya me quedó claro. Ok, gente, si se olvidan de algo, si no se acuerdan de un concepto o digo algo que no entienden, luego echan el grito, no me voy a enojar. Ok, ya me conocen, los que me conocen ya saben que soy así. Ok, CEO es un monopsonio en una colonia. La compañía es el único que te va a comprar tu trigo o tu paja o tu alfalfa, lo que sea. Ceteris paribus. Los productores de bienes de exportación no van a poder venderle a otra empresa. Tu empresa no va a salir del país si no se la vendes a la compañía. Ceteris paribus. Los productores reciben un precio menor al valor del producto marginal de ese bien. Ceteris paribus, la compañía genera carga muerta. Los que tomaron micro 3 conmigo, ¿se acuerdan cómo el monopsonio genera carga muerta, sí o no? La lección es corta, pueden decir no nos acordamos. Más o menos. Ok, ¿alguien quiere ver la gráfica otra vez del monopsonio? A mí sí me gustaría. ¿Mande? A mí sí me gustaría verla. Ok, ahí va, a ver. Déjenme ver. Pues sí, es una lección corta. Entonces tenemos tiempo para hacer esto. A ver, déjenme ver. Documentos. Ok, ¿dónde está el taller de salario mínimo? Aquí. Taller de salario mínimo. Aquí está, monopsonio. Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Ok. Ahí está. Entonces, ¿dónde está lo de la carga muerta? Aquí está. Ok. Sí ven, ¿verdad? Este es el monopsonio para un mercado laboral. Entonces tengo L mayúsculo en el eje horizontal, W en el eje vertical. W es el salario, L es la cantidad de trabajo. Tengo una demanda inversa con pendiente negativa, W sub D, que depende de L. Tengo una oferta laboral positiva inversa, W sub SL. Entonces el monopsonio maximiza beneficios donde el valor del producto marginal laboral es igual al gasto marginal laboral. ¿Ok? Y va a contratar L asterisco, pero en vez de pagar el valor del producto marginal laboral, paga W asterisco. ¿Sí ven cómo lo que te pagan es menor a lo que vale tu producto? Espero que sí. ¿Ok?
y aquí está la carga muerta. En un mercado perfectamente competitivo, el monopsonio contrata L" unidades de trabajo, tal que la cantidad demandada sea igual a la cantidad ofrecida. ¿Ya quedó? ¿No quedó? Listo, sí, gracias. Ok. Ok, entonces déjenme volver acá. Ok, entonces, es un monopsonio. Ya entendimos eso, qué bueno, qué padre. Ahí está, entonces está fregando a la gente. O sea, luego, al mismo tiempo, la Compañía de las Indias Orientales es un monopolio en su país y en su colonia. ¿Quieres comprar tela? ¿Quieres comprar algodón? Tienes que ir a la compañía y se fregó. No tienes de otra. Ceteris paribus. Los consumidores de bienes de importación no pueden comprarle a otra empresa. Ceteris paribus. Los compradores pagan un precio mayor al costo marginal. Todos vimos esto en Intro la Micro, en Micro 2 y en Micro 3. El monopolio, al cobrar un precio mayor a costo marginal, genera carga muerta. Ok, entonces, ¿qué les digo a la gente que me dice que no, pues el mercantilismo fomentó comercio internacional? Pues sí, pero no fomentó libre comercio, no fomentó un comercio mutuamente benéfico. Al interpretar ambos papeles, monopsonio y monopolio, la compañía genera carga muerta dos veces. Los beneficios del comercio internacional van principalmente a la compañía, no los comparte con todos, pero hay algo que sí comparte. El resto de la sociedad tiene que pagar la carga muerta. Ahora también no incluí esto, ¿verdad? En la discusión, en la diapositiva, pero hay gente que nos va a decir, ¿verdad? Es que el mercantilismo fue bueno porque generó comercio internacional. Sí, un ejemplo es el comercio de seres humanos, el mercado interatlántico de esclavos. Ahora, si ustedes creen que el mercado de esclavos es mutuamente benéfico, pregúntenle al pobre cuate que termina siendo esclavo. No sale muy beneficiado. No sale muy beneficiado. Ahora, según los mercantilistas, sí era mutuamente benéfico. ¿Ok? Ellos decían que el mercado de la esclavitud era mutuamente benéfico, porque a cambio de trabajo gratis, el esclavo viajaba y conocía las Américas. Esto no es broma, esto realmente fue una justificación para ese tipo de atrocidad. Se les hace broma, pero hace unos siglos la gente te lo decía con la cara seria. Ok, ahora, esa es la lección de hoy. Ok, entonces, voy a hacer aquí una pausa. No voy a cerrar la presentación. ¿Hay una pregunta acerca de esta presentación o cualquier diapositiva? Vamos a volver a verla. ¿Hay alguna pregunta? Doctor, yo tengo una. No, o sea, como que todavía no comprendo muy bien cómo alguien puede ser tanto, o sea, cómo puede haber tanto un monopolio y un monopsonio a la vez. Fácil. Yo soy la reina de Inglaterra y yo te digo lo siguiente. José Ángel, yo te concedo el privilegio de ser la única empresa que puede comprar algodón en la India y venderle tela a la gente de la India. O sea, tú transformas el algodón en tela. Entonces tú vas a la India, conquistas el país y como yo te di el permiso, tú te vuelves en la única empresa que puede comprar el insumo, algodón, y la única empresa que puede vender el bien terminado, la tela. ¿Le entendiste o no le entendiste? Sí, sí, ya lo entendí más. Muchas gracias. El otro ejemplo descarado, y me da vergüenza decirlo, si han escuchado hablar del desodorante Axe. Sí. Sí, que te lo pones y de repente te persiguen cientos de mujeres. Ok, bueno, ese desodorante, por cierto, no creo que eso sea cierto, pero ese desodorante, ok, es propiedad de una empresa que se llama Unilever.
Unilever es una empresa que se dedica a la elaboración de desodorantes, jabones y otros productos. Unilever es una compañía británica. En un momento dado, Unilever era un monopsonio y un monopolio en países como Nigeria, en África. Ellos eran los únicos que podían comprar los insumos de campesinos nigerianos para hacer jabón. Producían el jabón y se lo vendían a los nigerianos por arriba del costo marginal. O sea, les pagaban menos del valor del producto marginal del insumo y les vendían el producto terminado a un precio mucho mayor al costo marginal. Los fregaban doblemente. Sí, hay casos así, muchos casos. Sí. Y por cierto, ese ejemplo de Unilever es del siglo XIX. El mercantilismo no murió completamente y todavía hay gente que cree en algunos de sus preceptos. Nada más para que lo tengan en mente. Ok, ¿hay alguna otra pregunta acerca de la lección? Profe, a mí me llamó mucho la atención el caso de Francia, donde se supone que tenían aranceles entre provincias. Sí. Mi pregunta era, ¿cuál era la justificación para que entre el mismo país aplicaran, pues sí, aranceles entre ellos mismos? Ok, Diego. No estoy seguro, entonces te voy a dar una hipótesis. La idea era esta, Diego, que no faltara trigo en ninguna provincia de Francia. Entonces, si había un precio mayor en otra provincia, sin ese arancel, los campesinos exportarían, ¿verdad? Porque el trigo es más barato. O sea, entonces tenían que prohibir, ellos sentían la necesidad de prohibir ese comercio intranacional para que no faltara trigo en ninguna provincia. Que las provincias abundantes de trigo se quedaran abundantes de trigo. Eso tiene que ver con algo que se llama economía moral. Algo que llegó a llamarse economía moral. La obligación del rey de alimentar al pueblo. Entonces era obligación del rey, como padre nacional, padre de la nación, mantener los precios de la comida suficientemente bajos por medio de controles de precio. Entonces, si había una escasez en una provincia, para evitar que en otra provincia faltara trigo, esta era la mentalidad de ellos, para evitar que hubiera escasez en dos provincias en vez de una, se ponían aranceles para evitar ese comercio. También la mentalidad era proteger a los campesinos de esa provincia de competencia de otras provincias. Si no entendiste la respuesta o no la contesté, mande. Sí, lo entendí, profe, muchas gracias. Ok. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ahorita las clases van a ser un poco, no van a abarcar los 90 minutos, vaya. Esta es una política que ustedes ya, los que tomaron micro 3 conmigo, conocen. A mí no me gusta tenerlos sentados 90 minutos. Ya cuando empecemos en formato híbrido, ya vamos a tener lecciones ya más activas de 80 minutos, 75 minutos aproximadamente. Pero por ahora sí nos la vamos a llevar con lecciones de no más de 70 minutos. ¿Ok? Ahora, habiendo dicho eso, ¿hay alguna pregunta acerca del curso? Profe, ¿nos podría compartir por aquí, por Teams, el programa de la clase? Sí, déjame hacer eso y también subir la otra presentación. Gracias, Marisa, por recordarme. Ahí está Rubén. Ok. A ver, espérenme. Sí, esos son ustedes. No que tenga nada de malo compartir también con el otro grupo. Ustedes son los de sexto, ¿verdad? Sí, así Sí. es. Sí. Sí, porque tengo también alumnos de... Tengo alumnos de noveno, que los voy a ver dizque a las 11:30. Ok, déjenme nada más cambiar. Ponerle un numerito para que luego no... Para que sepamos en qué orden están los temas. Y el primer
Aquí está este temario. Entonces, la economía en la antigüedad y edad media, eso lo vamos a cubrir creo que hacia el final del curso, ¿sí? Hubo mucha teoría económica en la antigua Grecia, la antigua Roma, en el suroeste asiático, en el sur de Asia y muy en especial en la Edad Media en Europa. Entonces, eso es algo que me gustaría ver con ustedes. Ah, mira, catedrático, me cambié el nombre a X. Déjenme ponerme el nombre. Catedrático Lorenzo Blanco. O sea, ¿quién nunca ha tomado clases conmigo? De aquí del grupo. Todos ya tomaron clases conmigo. ¿O alguien no? Ok, Diego no ha tomado clases conmigo, ni Juan Manuel. Ah, ok. Ah, no, hay 6 personas. Fernando. Luego alguien levantó la mano por acá, pero no estoy viendo. Fernando, Juan Manuel, Diego, Ana Lucía, Carlos y Daniela Lucía. Ok, ustedes no han tomado cursos conmigo. No sé si me quieran hacer una pregunta acerca de cómo llevo a cabo los cursos, o si ya les dijeron cómo lo hago o qué hago. No sé si tienen alguna pregunta. Digo, pregunten. Porque no van a tener laboratorista para este curso. Entonces, normalmente es el laboratorista que les explica cómo soy. Doctor, Ujú. yo quería preguntarle si habrá exámenes o serán proyectos o algún ensayo. Ok. No, va a haber 2 exámenes parciales y un final. Esencialmente es lo que va a haber. Ok, 2 exámenes parciales y un final. Si entramos en formato híbrido, a lo mejor les encargo algunas tareas. 2 tareas a lo mucho. Pero ya. Ya. Porque la razón por la cual digo eso es porque es muy difícil para mí dar tareas como yo las quiero dar en MS Teams. Es muy, muy difícil. Entonces, por eso también extraño tanto el aula. Ok, entonces ya dejé de compartir pantalla, pero creo que vieron que ahí en Teams, ya en materiales de clase, ya tienen el temario y ya tienen la primera presentación. Ok. Entonces, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Cómo le hicieron los que no han tomado cursos conmigo para no tomar micro 3 conmigo? ¿Qué pasó ahí? Por ejemplo, en mi caso fue que no había llevado micro 1, Ajá. dejé cálculo 3, entonces por eso me fui atrasando. Y ahorita estoy llevando micro 2, entonces me falta micro 3, pero como historia del pensamiento no lo tapa nada, la pudimos meter que es de sexto. Ah, ok. A ver, muy bien. Ok, y supongo que es el caso también similar de los otros 5, de las otras 5 personas. Aprovecho para mencionar algo, casi se me olvidaba. Recibí solicitudes ayer y antier, creo, estas personas que quieren cambiar de semana. Ok, pueden cambiar de semana si encuentran una persona con la cual intercambian lugares. Eso es muy importante porque cuando pasemos a formato híbrido en el aula 13, nada más hay 24 pupitres ahí. Creo que 25 a lo mejor, pero creo que me dijeron que nada más hay 24 o 25 pupitres. Entonces, hay un límite que no podemos pasar por razones de la contingencia sanitaria. ¿Ok? Entonces, procuren, si quieren cambiar de semana, procuren ponerse de acuerdo con una persona. Yo sé que alguien me comentó en comercio o en este curso que vivían en Apodaca o algo así y que estaban coordinando con gente para venir a la facultad. Está perfectamente bien, pero procuren intercambiar, ¿sí? Para que no tengan que venir hasta acá y luego tomar el curso en multimedia o algo así. Ok, ¿hay alguna otra pregunta?
Yo tengo una duda. En el programa viene que nada más que el primer parcial vale 30, el segundo parcial vale 30 y el examen final vale 40. ¿Así es la ponderación o va a cambiar? Porque también viene como laboratorios y tareas, pues sé que no hay laboratorio, viene otros y trabajo final, pero viene con 0%. Sí, no hay laboratorios, no hay tareas, no hay trabajo final. Ahora, la ponderación, Marisa, como en micro 3 puede cambiar, pero solamente va a cambiar si es para ayudar a gente. O sea, eso también lo hice en micro 3 para ayudar un poquito a la gente que estaba al filo de reprobar. Entonces, eso en un momento dado lo hice. Entonces, sí pueden cambiar las ponderaciones, nada más una cosa, Marisa. Los parciales tienen que tener el mismo porcentaje. Entonces, eso sí. Es la restricción que yo me pongo. Pero sí puede cambiar. Creo que se va a quedar 30, 30, 40. Yo no creo que vaya a haber necesidad de cambiar la ponderación, pero me doy la libertad de hacerlo a condición de que no lastime a nadie y que por lo menos ayude a alguien. Que sea una mejor situación en el sentido paretiano, para que me entiendan. Bueno, y tengo otra pregunta. Es que en el programa de comercio, que también llevo comercio, viene el libro de texto y artículos, y viene una nota que dice que tenemos que leer los artículos. Acá en Historia del Pensamiento Económico vienen varios libros de texto y vienen 2 artículos. ¿Estos 2 artículos también son obligatorios de leer? Por ahora no. Si se presta en formato híbrido, a lo mejor se los encargo de tarea. Y eso ya le quitaría ponderación a los parciales o al final. Sería más bien para ayudarlos, para distribuir la ponderación. Pero por ahora no. Por ahora no. Y en comercio internacional, lo que yo voy a hacer es, o voy a subir la liga para que descarguen los artículos gratis, o voy a subir el artículo completo. O sea, para que no batallen, para que no lo anden buscando. O sea, ahí está. Ok, muchas gracias, profe. Por nada. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Yo tengo una. En cada clase usted va subiendo la presentación que acabamos de ver. Por estas 2 semanas sí. Cuando ya lleguemos a formato híbrido, voy a escribir todo en el pintarrón. Y eso se va a grabar. Ya quedó. Ok. ¿Ok? Gracias. Por nada. ¿Otra? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ok, entonces, así le vamos a hacer por estas primeras 2 semanas. Van a ser presentaciones PowerPoint y las voy a subir como el semestre pasado. Luego ya, cuando lleguemos al aula 13, ya vamos a poder tener una situación seminormal en donde vamos a tener una clase presencial. Y voy a estar mucho más contento yo. Algo que nunca me preguntan, pero siempre suponen, yo no soy historiador del pensamiento económico, no soy experto en historia del pensamiento económico. Me encanta el tema, me encanta leer acerca de historia del pensamiento económico y estudiarlo. Me encanta compartir lo que sé, pero no soy experto. Les van a escuchar gente decir que soy experto. No soy experto. Me encanta comer tacos de chile relleno. No soy experto en tacos de chile relleno. No les puedo ayudar ahí. Ok, nada más para que quede claro. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Ok, si no tienen otra pregunta, aquí termino la sesión. Si tienen otra pregunta, pero tienen miedo de preguntarme enfrente de todos, por aquí voy a andar en Teams por un rato. Ok, pero voy a terminar la sesión ahorita. Entonces les agradezco mucho su atención. Nos vemos esta vez sí el jueves a tiempo. Voy a comenzar a tiempo, ya no va a ser la confusión de hoy. Les agradezco mucho su paciencia.
Cuídense mucho y me da mucho gusto verlos de nuevo. Nos vemos pronto. Adiós. Gracias, profe. Gracias, profe. Buen Gracias. día. Gracias. Gracias.